Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Génesis 4:4. Si buscamos en las Escrituras, nos daremos cuenta que hay un significado mucho más profundo en el versículo mencionado arriba, que aquel que una lectura literal podría darnos. El Señor no es otro más que tu propia conciencia. Y diles a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Éxodo 3:14. Yo soy es la autodefinición del Señor. Caín y Abel, como los nietos del Señor, pueden ser solo personificaciones de dos funciones distintivas de tu propia conciencia. El autor está realmente interesado en mostrar los dos estados contradictorios del alma humana, y usó a dos hermanos para mostrar estos estados. Los dos hermanos representan las dos perspectivas distintas en el mundo que poseen todos. Una es la percepción limitada de los sentidos, y la otra es una visión imaginativa del mundo. Caín, la primera perspectiva, es un sometimiento pasivo a las apariencias y una aceptación de la vida en las bases del mundo externo. Una perspectiva que inevitablemente nos lleva a un anhelo insatisfecho o una complacencia con desilusión. Abel, la segunda perspectiva, es una visión de deseo cumplido, elevando al hombre por arriba de la evidencia de los sentidos, a ese estado de alivio donde él ya no anhela el deseo. La ignorancia de la segunda perspectiva es un alma en llamas. El conocimiento de la segunda perspectiva es el ala por la cual volamos a los cielos del deseo cumplido. Venid, comed de mi pan, y bebed del vino que he mezclado. Abandonad la necedad y viviréis. Proverbios 9:5. En la epístola de los Hebreos, el escritor nos dice que la ofrenda de Abel fue la fe, y como declara el autor, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Ahora bien, la fe es la ausencia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Por la fe, entendemos que los mundos fueron preparados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Hebreos 11:1. Caín ofrece la evidencia de los sentidos, lo cual la conciencia, el Señor, rechaza, porque la aceptación de este regalo como un molde para el futuro significaría la fijación y perpetuación del estado presente para siempre. El enfermo seguiría enfermo, el pobre seguiría pobre, el ladrón seguiría siendo ladrón, el asesino un asesino, y así sucesivamente, sin esperanza de redención. El Señor o conciencia no siente agrado por tal uso pasivo de la imaginación, que es el regalo de Caín. Él se deleita en el regalo de Abel, el activo, voluntario y amoroso ejercicio de la imaginación en representación del hombre, para sí mismo y para otros. Deja que el débil diga, yo soy fuerte. Joel 3:10. Deja que el hombre ignore las apariencias y declare ser el hombre que quiere ser. Deja que imagine la belleza donde sus sentidos le muestran cenizas, alegría donde sus testigos del luto, riquezas donde se dé testimonio de pobreza. Solo por medio de tal uso activo y voluntario de la imaginación podrá el hombre ser elevado y el Edén restaurado. El ideal está siempre esperando a ser materializado, pero a menos que nosotros mismos ofrezcamos el ideal al Señor, nuestra conciencia, asumiendo que ya somos aquello que deseamos encarnar, éste será incapaz de nacer. El Señor necesita su cordero diario de fe para moldear el mundo en armonía con nuestros sueños. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Hebreos 11:4.
La fe sacrifica el hecho aparente por la verdad no evidente. La fe se aferra a la verdad fundamental que por medio de una asunción, estados invisibles se convierten en hechos visibles. Porque, ¿qué es la fe sino la creencia de lo que no ves? Cita de San Agustín. Recientemente tuve la oportunidad de observar unos resultados maravillosos de una que tenía la fe de creer en lo que veía. Una joven mujer me pidió que me encontrara con su hermana y su sobrino de 3 años de edad. Él era un bonito y saludable niño con unos ojos claros azules y una excepcional e inmaculada piel. Luego, ella me contó su historia. Al nacer, el niño era perfecto en todo sentido, excepto por una gigantesca y horrorosa marca de nacimiento que le cubría un lado de la cara. El doctor le advirtió que no había nada que se pudiera hacer para este tipo de marca. Visitas a muchos especialistas tan solo confirmaban aún más su afirmación. Al escuchar el veredicto, la tía se propuso la tarea de probar su fe, que una asunción, aunque negada por la evidencia de los sentidos, si se persiste en ella, se solidificará en hecho. Cada vez que ella pensaba en el bebé, lo cual era a menudo, ella veía, en su imaginación, a un bebé de 8 meses con una cara perfecta, sin ningún rastro de la marca. Esto no era fácil, pero ella sabía que en este caso, ese era el regalo de Abel que le agradaba a Dios. Ella persistió en su fe. Ella creía en lo que no estaba allí para ser visto. El resultado fue que ella visitó a su hermana para el cumpleaños de los 8 meses del niño y lo encontró con una perfecta e inmaculada piel, sin ningún rastro de la marca de nacimiento, como si nunca hubiese existido. «Suerte, coincidencia», grita Caín. No, Abel sabe que esos son nombres dados por aquellos que no tienen fe a los trabajos de la fe. Caminamos por fe, no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Cuando la razón y los hechos de la vida oponen la idea que tú deseas manifestar y aceptas la evidencia de tus sentidos y los dictámenes de la razón como la verdad, tú has traído al Señor, tu conciencia, el regalo de Caín. Es obvio que tales ofrendas no le agradan. La vida en la tierra es un campo de entrenamiento para la creación de imágenes. Si tú utilizas solo los moldes que tus sentidos dictan, no habrá cambio en tu vida. Tú estás aquí para vivir la vida más abundante. Por eso debes utilizar los moldes invisibles de la imaginación y hacer de los logros y los resultados la prueba crucial de tu poder para crear. Solo al asumir el sentimiento del deseo cumplido y permanecer ahí dentro, estarás ofreciendo el regalo que agrada. Cuando el regalo de Abel sea mi atuendo, ahí entonces manifestaré mi deseo. El profeta Malaquías se queja de que el hombre le ha robado a Dios. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malaquías 3:8. Los hechos basados en la razón y en la evidencia de los sentidos que oponen la idea buscando expresión, te roban la creencia de la realidad del estado invisible. Pero la fe es la evidencia de lo que no se ve, y a través de ella llama a las cosas que no existen como si existieran. Romanos 4:17. Llama a las cosas que no se ven. Asume el sentimiento de tu deseo cumplido. Para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Esta es la historia de una pareja viviendo en Sacramento, California, que se rehusaron a aceptar la evidencia de sus sentidos.
quienes se rehusaron a ser robados, a pesar de una pérdida aparente. La esposa había dado a su esposo un reloj de pulsera. El regalo tenía doble valor por el sentimiento que llevaba. Tenían un ritual literal con el reloj. Cada noche, cuando él se sacaba el reloj, se lo daba a ella y ella lo guardaba en una caja especial en el escritorio. Cada mañana ella sacaba el reloj y se lo daba a él para que se lo ponga. Una mañana el reloj no estaba. Ambos recordaban haber hecho su parte usual la noche anterior. Por lo tanto, el reloj no estaba perdido ni guardado en otro lugar, sino que había sido robado. Entonces, ahí mismo, se determinaron a no aceptar el hecho de que realmente había desaparecido. Se dijeron el uno al otro: esta es una oportunidad para practicar lo que creemos. Decidieron que, en su imaginación, interpretarían su ritual de costumbre como si el reloj estuviera realmente allí. En su imaginación, cada noche el esposo se sacaba el reloj y se lo daba a su esposa, mientras que en la imaginación de ella aceptaba el reloj y cuidadosamente lo guardaba. Cada mañana ella removía el reloj de su caja y se lo daba a su esposo, y él, por consiguiente, se lo ponía. Esto lo hicieron fielmente por 2 semanas. Luego de su vigilia de 14 días, un hombre fue a la única joyería de Sacramento donde el reloj podría ser reconocido. Mientras que ofrecía una gema por algún precio, el dueño de la tienda notó el reloj de pulsera que llevaba puesto. Bajo el pretexto de necesitar una examinación más cercana de la piedra, él fue a su oficina interior y llamó a la policía. Después de que la policía arrestara al hombre, encontraron en su departamento más de $10,000 en joyas robadas. Al caminar por la fe y no por la vista, esta pareja obtuvo su deseo, el reloj, y también ayudaron a muchos otros a recuperar lo que parecía haber sido perdido para siempre. Si uno avanza confiadamente en la dirección de su sueño y se empeña en vivir la vida que se ha imaginado, se encontrará con un inesperado éxito en las horas comunes. Cita de Henry David Thoreau. Y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y he aquí el Señor estaba sobre ella. Génesis 28:12. En un sueño, en una visión de la noche, cuando Jacob cayó en un sueño profundo, su ojo interno estaba abierto y observó al mundo como una serie de ascendentes y descendentes niveles de conciencia. Era una revelación de los conocimientos más profundos sobre los misterios del mundo. Jacob vio una escalera vertical de valores ascendentes y descendentes o estados de conciencia. Esto le dio sentido a todo el mundo externo, porque sin dicha escala de valores no habría sentido de vida. En cada momento en el tiempo, el hombre está parado frente a la escala eterna de sentido. No existe objeto o evento que haya tomado lugar o que esté tomando lugar ahora, que no tenga significado. El significado de un objeto o evento para el individuo es un índice directo de su nivel de conciencia. Por ejemplo, tú estás sosteniendo este libro. En un nivel de conciencia, esto es un objeto en el espacio. En un nivel más elevado, es una serie de letras en papel, ordenadas de acuerdo a ciertas reglas. En un nivel aún más elevado, es una expresión de significado. Mirando hacia afuera, tú ves al libro primero, pero en realidad, el significado viene primero. Ocupa un grado más elevado de significado que el orden de letras en papel o el libro como un objeto en el espacio.
El significado determinó la organización de las letras. La organización de las letras solo expresa el significado. El significado es invisible y está por arriba del nivel del orden visible de las letras. Si no hubiera habido significado para ser expresado, ningún libro se habría escrito ni publicado. Y he aquí el Señor estaba sobre ella. El Señor y el significado son uno, el Creador, la causa del fenómeno de la vida. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. En el principio existía la intención, el significado, y la intención estaba con el intencionado, y la intención era el intencionado. Los objetos y eventos en el tiempo y espacio ocupan un nivel más bajo de significancia que el nivel del significado que los produce. Todas las cosas fueron hechas por significado, y sin significado, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El hecho de que todo lo visible puede ser considerado como el efecto es un nivel más bajo de significado, de un orden invisible más alto de significado. Es un punto muy importante de comprender. Nuestra manera usual de proceder es intentar explicar los niveles más altos de significado. ¿Por qué pasan las cosas? En términos de los niveles más bajos. ¿Qué y cómo pasan las cosas? Tomemos por ejemplo un accidente real y tratemos de explicarlo. La mayoría de nosotros vivimos en el nivel del qué pasó. El accidente fue un evento en el espacio. Un automóvil chocó a otro y prácticamente lo destruyó. Algunos de nosotros vivimos en el nivel más alto de cómo ocurrió el accidente. Era una noche lluviosa, las calles estaban resbaladizas y el segundo auto se patinó hacia el primero. En raras ocasiones, unos pocos de nosotros alcanzamos el nivel más alto o nivel causal del por qué tal accidente ocurrió. Es así que tomamos conciencia de lo invisible, el estado de conciencia que produjo tal evento visible. En este estado, el auto destruido lo manejaba una viuda quien, aunque sintió que no podía darse el lujo, deseaba en gran manera cambiar su ambiente. Habiendo escuchado que, por el uso apropiado de su imaginación, ella podría hacer y ser todo lo que ella deseara, esta viuda había estado imaginándose a sí misma viviendo realmente en su ciudad deseada. Al mismo tiempo, ella estaba viviendo en una conciencia de pérdida, tanto personal como financiera. Por lo tanto, ella trajo hacia ella misma un evento que aparentaba ser aún otra pérdida más, pero la suma de dinero que la compañía de seguros le pagó le permitió hacer el cambio deseado en su vida. Cuando vemos el porqué detrás del aparente accidente, el estado de conciencia que produjo el accidente, llegamos a la conclusión de que no existen los accidentes. Todo en la vida tiene su significado invisible. El hombre que se entera de un accidente, el hombre que sabe cómo ocurrió y el hombre que sabe por qué ocurrió, están en tres diferentes niveles de conciencia en relación a ese accidente. En la escala ascendente, cada nivel más alto nos lleva un paso más adelante hacia la verdad del accidente. Deberíamos esmerarnos constantemente en elevarnos a un nivel más alto de significado. El significado que es siempre invisible y por arriba del evento físico. Pero recuerda, el significado o causa del fenómeno de la vida puede ser encontrado solo dentro de la conciencia del hombre. El hombre está tan absorto en el lado visible del drama de la vida, el lado de qué ha sucedido y en cómo ha sucedido,
que él raramente se eleva al lado invisible de por qué ha sucedido. Se rehúsa a aceptar la advertencia del profeta que dice: las cosas que se ven no fueron hechas de cosas visibles. Hebreos 11:3. Sus descripciones de qué ocurrió y cómo ocurrió son verdaderas en términos de su correspondiente nivel de pensamiento. Pero cuando él pregunta por qué ocurrió, toda explicación física se colapsa y se verá obligado a buscar el porqué o significado de ello en lo invisible y en un nivel más alto. El análisis mecánico de los eventos se encarga solo de la relación externa de las cosas. Tal camino nunca alcanzará el nivel que contiene el secreto de por qué los eventos ocurrieron. El hombre debe reconocer que el lado más bajo y visible fluye del nivel invisible y más alto de significado. La intuición es necesaria para elevarnos hacia el nivel del significado, al nivel de por qué las cosas pasan. Sigamos el ejemplo del profeta hebreo de la antigüedad y levantemos nuestros ojos a los montes, dentro de nosotros mismos, y observemos qué está sucediendo ahí adentro. Veamos qué ideas hemos aceptado como verdaderas, a qué estados les hemos dado consentimiento, qué sueños, qué deseos y, por sobre todo, qué intenciones. Es desde estos montes que todas las cosas vienen para revelar nuestra estatura, nuestra altura, en la escala vertical de significado. Si levantamos nuestros ojos a el ti en mí, quien trabaja detrás del velo, veremos el significado del fenómeno de la vida. Los eventos aparecen en la pantalla del espacio para expresar los diferentes niveles de conciencia del hombre. Un cambio en su nivel de conciencia resulta automáticamente en un cambio del fenómeno de su vida. Intentar cambiar las condiciones antes de que cambie el nivel de conciencia desde las cuales vinieron es luchar en vano. El hombre redime al mundo a medida que asciende la escala vertical de significado. Hemos visto en la analogía del libro que cuando la conciencia fue elevada a el nivel donde el hombre podía ver el significado expresado en el orden de sus letras, también incluía el conocimiento de que las letras estaban ordenadas de acuerdo a ciertas reglas, y que tal orden, cuando se lo imprime en papel y es encuadernado, forma un libro. Lo que es verdad del libro es también verdad de todos los eventos en el mundo. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Nada será descartado, todo será redimido. Nuestras vidas, ascendiendo en la escala vertical de significado hacia el eterno incremento de conciencia, una conciencia de cosas de significado más alto, son el proceso por el cual esta redención es llevada a cabo. Así como un hombre ordena letras para formar palabras y las palabras para formar oraciones para expresar significado, de la misma manera, la vida ordena circunstancias, condiciones y eventos para expresar los significados invisibles o actitudes de los hombres. No hay nada sin significado, pero el hombre, sin conocer el nivel más alto del significado interno, mira hacia atrás, hacia un panorama de eventos en movimiento, y no ve el significado de la vida. Siempre hay un nivel de significado determinando los eventos y su relación esencial con nuestras vidas. Aquí hay una historia que nos permitirá tomar lo bueno de las cosas que parecen ser malas, para retener juicio y actuar de manera correcta en medio de los problemas sin resolver. Hace algunos años, nuestro país estaba impactado por una aparente injusticia que nos acechaba. La historia fue contada en la radio y la televisión, así como también en los periódicos.
Quizás recuerden el incidente. El cuerpo de un joven soldado americano que mataron en Corea fue devuelto a su hogar para su entierro. Justo antes del servicio se le preguntó a su esposa una pregunta de rutina. ¿Su esposo era caucáseo? Cuando ella respondió que era hindú, el entierro fue rechazado. Este rechazo fue de acuerdo a las leyes de aquella comunidad, pero provocó a toda la nación. Nos enfureció que se le negara el entierro en cualquier lugar de este país a alguien que había sido asesinado en servicio a su país. La historia llegó a ser escuchada por el presidente de los Estados Unidos, y él ofreció el entierro con completos honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington. Luego del servicio, la esposa les dijo a los reporteros que su esposo había siempre soñado morir como un héroe y tener un servicio de entierro con completos honores militares. Cuando nosotros, en América, tuvimos que explicar por qué personas progresivas e inteligentes como nosotros no solo promulgamos, sino que soportamos tales leyes en nuestra grandiosa tierra de los libres y los valientes, nos fue difícil encontrar la explicación. Nosotros, como observadores, solo hemos visto el qué pasó y el cómo pasó, pero fallamos en ver el por qué pasó. Ese entierro tuvo que ser rechazado para que aquel joven pudiera cumplir su sueño. Tratamos de explicar el drama en los términos del nivel bajo de cómo pasó, y tal explicación no pudo satisfacer a aquel que preguntó por qué pasó. La verdadera respuesta, vista desde el nivel del significado más alto, sería tan contraria para nuestros hábitos comunes de pensamiento que sería instantáneamente rechazada. La verdad es que los estados futuros son causativos de los hechos presentes. El joven hindú, soñando una muerte heroica con completos honores militares, era como la señora Macbeth transportada más allá de este ignorante presente, y podía sentir ahora el futuro en el instante. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Hebreos 11:4.